Santoro, ¿qué está pasando? ¿Hay un gobierno intervenido? No, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué qué? lo ves? ¿Por ¿Por qué qué ves un qué? gobierno intervenido? ¿Por qué? ¿Por qué ves un gobierno intervenido? Bueno, porque es un gobierno que en poquito tiempo ha cambiado todo lo que hace 25 días había puesto sobre la mesa como propuesta. No, eso igual me parece que desde esa premisa tampoco se puede llegar a la conclusión de una intervención. Habría que preguntar también intervenido por quién. En todo caso, lo que hay es un rediseño de la estructura gubernamental en función de lograr mayor nivel de coordinación sobre las áreas económicas. Vos sabés, Maxi, que yo hace varios días, podríamos decir ya más de un mes, que estoy tratando de discutir adentro de mi espacio, pero también en los medios de comunicación, algún tipo de propuesta para capitalizar políticamente al gobierno, y vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en esa dirección podía ser muy interesante la incorporación de Sergio Massa, que es un hombre que tiene vocación de poder, que tiene agenda, contactos y que además tiene capacidad de gestión demostrada. Entonces, esas discusiones las vengo sosteniendo en privado con el presidente y en público con muchos periodistas que me han invitado para preguntarme qué opinaba sobre el rumbo de la política económica. Así que yo, al contrario, lo veo como la consagración de un proceso que muchos de nosotros veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo, que parte de una premisa, que es capitalizar políticamente al gobierno, tratar de disminuir el ruido interno, poner un actor clave de la coalición adentro del Ejecutivo, mandar señales concretas hacia los mercados, tratar de revertir las expectativas que se venían construyendo desde principios de junio y fundamentalmente dar vuelta a la inercia inflacionaria para lograr los tres objetivos que nos propusimos, que son estabilizar la macroeconomía, apuntalar el crecimiento económico y mejorar la redistribución del ingreso. A ver, te pregunto respecto a los próximos pasos, ¿no? Porque está claro que una cosa es estabilizar, salir de la corrida cambiaria, y para eso, bueno, tiene que ocurrir lo que está ocurriendo ahora, que bajen los dólares libres. Bueno, para eso también ha subido fuerte la tasa de interés del Banco Central, es decir, estabilizar la situación de la crisis total, ¿no? Ahora, después está la agenda de fondo, cómo acumular reserva del Banco Central y cómo desacelerás una inflación que julio y agosto va a ser altísima, totalmente desatada. Ahora, para eso, todo indica que el set de políticas que va a anunciar Massa son las de manual en medio de una crisis, que es ajuste fiscal y monetario y hacer algo por el lado de los dólares, que vamos a ver si significa cambiar el régimen cambiario o no, o conseguir financiamiento adicional o dar algún incentivo mucho más agresivo del que se dio para que ingresen más rápido los dólares del campo. Y sobre todo eso se tienen que alinear las expectativas, es decir, que no empiece Sergio Massa diciendo algo y que después salga el presidente a pelearse con el campo o la vicepresidenta a impugnar otra cosa. ¿Vos crees que esa dinámica está orientada a que haya un único discurso económico detrás de las medidas que se anuncien? Bueno, lo que pasa es que tan importante como la designación de Sergio al frente de la cartera de Economía es el rediseño del Ministerio de Economía, donde vuelven instrumentos importantísimos de la política económica, como la política industrial, la política agropecuaria, ¿no es cierto? Me parece que está pensado justamente el relanzamiento de este espacio económico con esa intención, con la de poder dar mayores certezas a partir de un grado más claro de coordinación. Además, Sergio, que es un político avesado, creo que se caracteriza por su capacidad de conducción política. Y para los hacedores de política económica es muy importante ser percibidos por los agentes económicos no estatales como personas que tienen autorización política y respaldo político para tomar medidas. Entonces yo creo que uno de los problemas que teníamos, me parece, en la gestión, al principio de la gestión, era justamente que en la memoria colectiva de muchos de los agentes económicos y de buena parte de los argentinos, la economía requería de una persona fuerte que tenga todo el control de la botonera. Bueno, eso seguramente se va a empezar a corregir cuando se anuncie el equipo económico y cuando se lo vea andar, ¿no es cierto? Finalmente, a Massa lo vamos a juzgar por los resultados. Y me parece que los resultados, ya en una primera instancia, sin querer de alguna manera sobrevalorarlo, pero podemos ver cómo reacciona los mercados frente a lo que fue una burbuja especulativa enorme, ¿no es cierto?, con la caída del precio del dólar paralelo y fundamentalmente con la mejora de la cotización de los títulos públicos. Ahí en ambos mercados te das cuenta cómo operan, viste, los rumores, los comentarios y las expectativas. Pero Santoro, también lo que operan, y creo que Guzmán trató muchas veces de explicárselos y no lo logró, eh,
operan las cuestiones de certidumbre e incertidumbre. Si hay una incertidumbre total de que vos tenés un acuerdo con el fondo, pero que podés dar un volantazo y terminar aplicando, no sé, las políticas de Venezuela, si está permanentemente esa ambigüedad, bueno, obviamente todo el mundo se cubre ante esa incertidumbre. ¿Vos ves que finalmente hay un rumbo y ese rumbo, porque había una diferencia también en marzo de fondo, que Cristina no estaba de acuerdo con el acuerdo con el FMI? Digamos, con el rumbo económico que habían decidido Alberto Fernández y Guzmán. Obviamente ahora Massa va a tomar ese acuerdo con el fondo y va a avanzar sobre eso, y finalmente este es el rumbo del gobierno. Mirá, si existían esas expectativas o esos temores en algún sector de la sociedad o de los mercados, estoy seguro que con la designación de Sergio eso queda absolutamente despejado. Entre otras cosas porque es impensable imaginarse que una redefinición de esta naturaleza se pueda hacer sin el ok de Cristina. Cristina es la accionista mayoritaria de esta coalición y la verdad es que la incorporación de Sergio me parece que tiene que ver, entre otras cosas, con poder volver a alinear la discusión política en función de objetivos concretos, ¿no? O sea, nosotros teníamos en los últimos meses ruido interno como consecuencia de un debate sobre la gestión. Yo interpreto que fue más la discusión sobre la gestión, festival de importaciones, ¿viste? O ese tipo, o funcionarios que no funcionan, no sobre el rumbo. Bueno. Lo que no quita que mucha gente pueda pensar que había también un cuestionamiento sobre el rumbo. No, era el rumbo. Ahora, Era Cristina diciendo en público que el ajuste fiscal no tenía ningún vínculo con la inflación, digamos, y que era posible tener un déficit fiscal enorme y no tenía ningún vínculo con la inflación. Lo explicaba en público desde Tecnópolis esta parte e inventaba su propia teoría económica. Bueno, yo te digo lo que pienso yo en este sentido, ¿no? Nosotros vemos que efectivamente, digamos, ¿no? Como decís vos, la Argentina no está en condiciones de reescribir la teoría monetaria ni la teoría económica mundial. Que sí creemos que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, Maxi, lo que no significa que el fenómeno monetario, los fenómenos monetarios no impacten sobre la tasa de inflación, por supuesto. Por eso hablamos también de multicausalidad, de la necesidad fundamentalmente de recomponer reservas. Si vos tenés reservas en el Banco Central, si mejoran las exportaciones, si mejora la liquidación de divisas, si la Argentina consigue acceso al mercado privado de financiamiento en dólares y también en pesos, bueno, entonces ahí se despejan las incertidumbres sobre posibles devaluaciones, sobre cambios bruscos. El equilibrio de la macroeconomía requiere, me parece a mí, el tratamiento serio de los principales problemas que venimos arrastrando, ¿no? Que uno podría resumir la restricción externa como consecuencia de la escasez relativa de divisas cada vez que la economía argentina crece por un lado, y la regulación del gasto público, teniendo en cuenta que nosotros nos excedimos en el gasto público durante 2020 2021 para evitar que quiebre la economía, se cierren empresas y se pierdan puestos de trabajo. Entonces, esa masa que se emitió 2020 y 2021, que equivale a 11 puntos del Producto Bruto Interno, tienen un impacto sobre las expectativas inflacionarias. Está claro que sí. Lo que pasa es que nosotros decimos que es muy injusta la crítica de sectores de la política que se desentienden de ese tema, porque tuvimos que emitir como consecuencia de que no tuvimos, como otros países del mundo, la posibilidad de entrar al mercado de deuda, porque la gestión anterior había tomado 100.000 millones de dólares a pagar en poco tiempo. Bueno, eso puso al gobierno argentino frente a la necesidad de tener que tomar una decisión. O dejábamos que el mercado determine qué empresa seguía y qué empresa se cerraba en una situación de absoluta incertidumbre mundial, o se emitía, se aumentaba el gasto público, se asistía a la oferta y a la demanda, cosa única en el mundo. No solamente asistíamos a las personas y a las familias, sino también a las empresas, con el costo que eso conlleva, que es obviamente un desequilibrio macroeconómico por el lado de la emisión fiscal. ¿Está claro eso? Ahora lo que hay que hacer es corregirlo, porque si no es imposible mejorar la distribución del ingreso. Si no bajas la tasa de inflación, es imposible mejorar la distribución del ingreso. Santoro, gracias, muy amable. Como siempre, Gracias. ahí estaba Leandro Santoro. Sin duda el principal tema, una vez que se pueda salir de la corrida cambiaria, para Massa va a ser el tema